En las frías y resonantes cámaras del juzgado del condado de Jefferson, la jueza Loretta May se ajustó los puños de la bata y se miró al espejo de su despacho por última vez, no para comprobar su apariencia, sino para recordar quién era, lo que había sobrevivido y lo que representaba. Sus ojos reflejaban el peso de décadas de lucha, tanto personal como histórica, pero también la férrea determinación de alguien que había luchado demasiado para rendirse. Era una mujer afroamericana alta y serena, de unos 50 y tantos años. Afuera, la sala bullía de murmullos. Aquella no era una audiencia cualquiera. El acusado, el agente Bradley Knox, un sargento de policía blanco, condecorado pero controvertido, con una sonrisa burlona tan permanente como su placa, estaba siendo juzgado por uso excesivo de la fuerza, abuso racial y obstrucción a la justicia. Los medios nacionales habían cubierto el caso gracias a las imágenes virales de Knox golpeando a un adolescente negro contra el suelo y burlándose después. A Loretta le habían asignado el caso no por casualidad, sino porque era conocida como la jueza que no se inmutaba. Un pilar de razón, autoridad y aplomo inquebrantable. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera las cámaras que la enfocaron esa mañana, era que hoy sería diferente. Hoy, el mazo estaría en silencio. Hoy, la humillación no vendría del estrado, sino de detrás. Knox entró en la sala flanqueado por dos abogados, con la barbilla en alto y la boca llena de sarcasmo. Sostuvo la mirada de Loretta con la mirada de quien cree que el poder no puede con él. Tras las declaraciones iniciales y los argumentos de la audiencia, la tensión creció como el humo húmedo. La defensa de Knox se basó en gran medida en la toma de decisiones instantáneas, mientras la fiscalía reproducía el vídeo una y otra vez, mostrando la brutalidad a cámara lenta y escalofriante. Aunque Loretta se mantuvo firme en el tribunal hoy, no estaba completamente centrada en la ley. Sentía algo extraño. Una fría ráfaga de irrespeto que recorría el proceso, una advertencia que no podía quitarse de encima. Durante el receso, mientras la sala se vaciaba para un descanso programado, Loretta se quedó para repasar sus notas. Fue entonces cuando ocurrió. Knox, alegando que necesitaba hablar en privado sobre un asunto que solo un verdadero estadounidense podría entender, usó un pretexto falso a través de su equipo legal para acceder a su despacho. Cuando Loretta levantó la vista de su escritorio, él ya estaba dentro. La puerta se cerró con un suave clic. ¿Permiso para hablar libremente, juez?, preguntó sin esperar. Ella se puso de pie, sorprendida pero no intimidada. «Tiene 5 segundos para explicar qué cree que está haciendo aquí», dijo con voz firme. Sin embargo, Knox no habló. Una afeitadora eléctrica, no un arma, fue lo que sacó de su cinturón. El corazón de Loretta dio un vuelco, no de miedo, sino de incredulidad. Knox acortó la distancia en 2 pasos, la sujetó del hombro con una mano, presionó la navaja contra su cuero cabelludo con la otra y trazó una línea brutal e irregular justo en el centro de su cabello apretado antes de que ella pudiera moverse, gritar o siquiera comprender del todo lo que estaba haciendo. «Así es como deben entrar», rió, fuerte y maniático, obedientes, correctos, calvos como los convictos que son. Un alguacil subalterno que estaba bajo investigación, pero aún vestía su uniforme, permaneció inmóvil en la puerta, con los ojos vidriosos por la cobardía o la complicidad. Por una fracción de segundo, el silencio llenó la habitación, denso de rabia y vergüenza. Loretta se congeló, no por debilidad, sino por cálculo. La sangre le hervía bajo la piel, pero su mente permaneció fría, despejada. Knox pensó que había ganado algo, pero solo había quitado el seguro de una granada. No gritó, no suplicó, ni siquiera levantó la mano. Dijo una frase que seguirá resonando después de mirarlo fijamente a los ojos. «Un día, Bradley Knox, te sentarás donde yo estoy y responderás ante mí». Knox volvió a reír y salió silbando. El tribunal continuó. Las cámaras rodaron. Loretta regresó al estrado con la cabeza bien alta, ahora marcada con una brutal línea de zumbido como una cicatriz en el centro de su dignidad. Los periodistas susurraban, los espectadores agitaban, pero nadie se atrevía a preguntar. Ella continuó la audiencia. Resolvió desacuerdos. Levantó la sesión como si nada hubiera sucedido, porque no estaba lista para atacar. Todavía no, pero la humillación había sido grabada. En el corazón de la sala del tribunal, no en cinta. El oficial Knox no era consciente de que no solo había ignorado a una jueza. Le había declarado la guerra a la mujer equivocada, una que sabía cómo ejercer el poder sin gritar, cómo ordenar justicia sin violencia. Regresó a su despacho esa misma tarde, cerró la puerta con llave y abrió una carpeta secreta en su escritorio con la etiqueta contingencia de
Bradley Knox no testificaría la siguiente vez que entrara en su sala. Sería como un hombre en juicio, no por mala conducta policial, sino por un delito de odio, por agredir a un juez federal y por subestimar a una mujer negra que había construido su legado piedra a piedra, injusticia tras injusticia. El noticiero vespertino especuló sobre tensiones, eventos no revelados y protocolos de seguridad en el exterior. Pero Loretta no dijo nada. No estaba obligada a hacerlo. La justicia no habla hasta que está lista. Le aconsejaron que no presentara cargos, y apenas comenzaba a susurrar. No ahora. No con este clima político. No mientras las tensiones ya estuvieran al borde del abismo en todo el país. Dijeron cosas como el momento, la imagen y no quieres parecer sensible. El presidente del Tribunal Supremo la llamó personalmente esa noche, con una voz pulida y distante como el mármol. Loretta, tenemos que pensar en la institución. Pero ella no pensaba en la institución. Pensaba en su madre, que planchaba la ropa de un juez del centro y siempre le decía, mantén la barbilla en alto, niña, incluso cuando intenten cortártela. Pensaba en cada niña negra que se sentaba en las aulas y soñaba con cambiar el mundo, solo para que se la raparan niños sonrientes con placas. Y pensaba en el momento en que Knox le puso esa cuchilla zumbante en la cabeza y rió, no por locura, sino por consuelo. Se sentía seguro al hacerlo, humillando a un juez con seguridad. Seguro porque el sistema se lo decía. Pero ahora el sistema tenía que responder ante alguien que no se inmutaba. Loretta estaba en su casa la mañana siguiente, con la bata doblada cuidadosamente sobre una silla, el cuero cabelludo sensible, la cabeza recién afeitada reflejando la luz del baño como una insignia de desafío. No lo ocultó, no se escondió. En cambio, ese lunes, fue directa a su despacho del juzgado con la cabeza gacha y la espalda recta. Sin peluca, sin pañuelo, solo la cruda verdad bajo las luces fluorescentes. Los secretarios hicieron una pausa. El alguacil desvió la mirada, pero ella no mostró compasión alguna. ¿A qué hora es la moción previa al juicio?, preguntó con sus notas en la mano. Pero el tribunal había cambiado. Los susurros la seguían como polillas a la llama. Algunos por compasión, algunos por miedo. Además, algunos lo hicieron por incomodidad, pues eran conscientes de que algo había ocurrido a pesar de su inacción. Esa tarde, Loretta activó algo que había diseñado hacía años pero que esperaba no usar nunca, un protocolo de investigación clasificado destinado a desplegarse solo en infracciones judiciales extremas. Conocido extraoficialmente como contingencia D, le otorgaba colaboración temporal con una unidad de supervisión federal especializada en investigar amenazas y violaciones contra jueces en ejercicio. No era una tarea policial. Era algo privado. Era algo más profundo, más limpio y mucho más discreto. En 48 horas, los engranajes ocultos empezaron a girar. Se retiraron las imágenes de seguridad de ese receso, no la señal del tribunal, que convenientemente estaba fuera de línea durante el incidente, sino las imágenes de una cámara de vigilancia del pasillo que captaron a Knox riéndose mientras se alejaba de su despacho con la navaja en la mano. Se citaron correos electrónicos. El alguacil que montaba guardia fue suspendido discretamente. Y Loretta nunca habló en público, ni un solo comunicado de prensa. Pero cada día entraba en la sala con el mismo corte de pelo, desafiando a la nación a preguntar por qué. Durante una audiencia, un periodista finalmente se derrumbó y le susurró a un alguacil, ¿qué le pasó el pelo? Y el alguacil, nervioso, decidió rapárselo. Dijo que era simbólico. Loretta no lo corrigió. Que se inventaran historias. Tuvo que escribir su propio final. Knox, en cambio, se volvió más audaz. Los medios lo retrataron como un patriota incomprendido. Oficial condecorado acusado de falta leve, decían los titulares. Repitió su versión de la verdad, sonrió a las cámaras y condujo entrevistas. El juez y yo tuvimos unas palabras, dijo en Televisión Nacional, pero al final todo se reduce al respeto por la placa. Loretta se sentó sola en su sala mientras veía la entrevista, con su rostro sonriente proyectado como un fantasma en la pared. No respondió. Simplemente buscó su viejo diario, el que le regaló su madre cuando se graduó de la Facultad de Derecho, y escribió una frase en una página en blanco. Que la justicia sea más fuerte que la vergüenza. Al día siguiente, la Unidad Federal de Supervisión confirmó el acceso no autorizado de Knox a áreas restringidas. 2 correos electrónicos entre Knox y el alguacil del tribunal, burlándose de la apariencia de Loretta y planeando una demostración de dominio durante el receso, fueron descubiertos una semana después. Estaba escrito con toda claridad,
como una broma. Una de las líneas decía: «Cortémosle el pelo a la reina», seguido de emojis de risa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Loretta redactó y presentó una denuncia por mala praxis judicial contra Knox y toda la Junta de Supervisión de Seguridad que había permitido la filtración. No se detuvo ahí. Se reunió discretamente con un senador conocido por su labor legislativa en materia de derechos civiles, que esperaba un caso clave para impulsar una nueva ley federal: la agresión a un funcionario judicial como delito de odio. En 10 días ya contaba con copatrocinadores. En 20 ya había captado la atención nacional. Pero Loretta nunca apareció ante ninguna cámara. Nunca prestó declaración. Nunca explicó su peinado. Simplemente seguía apareciendo en la sala, calva, brillante y con una llama silenciosa. El equipo de defensa de Knox empezó a sentir la presión. Llegaron pistas anónimas. Exarrestados de Knox presentaron denuncias por abuso racial. Las grabaciones de la cámara corporal, perdidas hacía tiempo, volvieron a la superficie. Y detrás de todo, como una tormenta que se avecina en silencio, estaba la jueza Loretta Meigs. Innegable, inamovible e imperturbable. La habían humillado. Se habían burlado de ella. Sin embargo, no la habían doblegado. Y en los pasillos de poder, donde los susurros podían derribar muros, su silencio era ahora la voz más fuerte del edificio. Lo que nadie sabía, ni el alcalde, ni el sindicato policial, ni siquiera el propio Knox, era que la próxima vez que entrara en su sala, no sería como acusado en una audiencia por mala conducta. Sería como un hombre acusado de un delito de odio federal. Y esta vez, la mujer a la que había humillado no tendría que hablar para pedir justicia. Solo tendría que observar cómo llegaba, un cargo a la vez. Comenzó con el sonido de zapatos, cuero contra mármol, marchando en silencio sincronizado por los pasillos del Palacio de Justicia del Condado de Jefferson. No las pesadas y fuertes botas de los antidisturbios ni el clic-clac de los periodistas tras los titulares, sino la cadencia deliberada y precisa de agentes federales con trajes a medida, expresiones ilegibles, placas brillando bajo las frías luces del juzgado. El oficial Bradley Knox, quien una vez desfiló por estos pasillos como un león sin nada que temer, ni siquiera se inmutó cuando los 3 agentes entraron en la sala del tribunal en plena sesión. De hecho, sonrió. Supuso que estaban allí para felicitarlo, o en el peor de los casos, para asesorarlo en relaciones públicas. Después de todo, no acababa de ser nominado por la alcaldía para dirigir el recién creado Grupo de Trabajo de Seguridad Pública y Civilidad. No acababa de decirle a un presentador de noticias conservador que gente como la jueza Meigs no entendía lo que costaba mantener las calles limpias. Sin embargo, cuando uno de los agentes se inclinó y susurró algo que ningún micrófono pudo captar, esa sonrisa informal, petulante y practicada se congeló. La mandíbula de Knox se tensó. Sus dedos se curvaron. Un momento después, lo voltearon y, en una impresionante muestra de autoridad federal, lo esposaron dentro de la sala del tribunal donde su juicio había sido una broma, un circo. Ahora era una jaula. Las cámaras avanzaban, disparando, grabando el momento como si el universo mismo quisiera recordarlo para siempre. Knox intentó gritar: «No pueden hacer esto», pero los agentes lo ignoraron. Lo acompañaron por los mismos bancos donde las víctimas se sentaban en silencio, por la prensa que lo había retratado como un patriota incomprendido y directamente a través de las puertas de la sala, donde la jueza Loretta Meigs, ya sentada, ni pestañeó. Simplemente pasó la página del documento que tenía delante y dijo con calma: «Traigan el nuevo expediente». La noticia se extendió como la sangre en el agua. Una ley federal sobre delitos de odio aborda específicamente los actos de violencia racial cometidos contra miembros del Poder Judicial, y el agente que una vez le afeitó la cabeza a un juez por diversión ahora enfrenta cargos. El momento fue sin precedentes, no por la ley en sí, sino porque alguien finalmente la había aplicado. Ese alguien era Loretta Meigs. Las imágenes del arresto de Knox se hicieron virales en minutos. Titulares que una vez lo veneraban ahora gritaban traición. Policía héroe convertido en sospechoso de odio. La jueza Meigs contraataca. El corte de pelo que rompió el sistema. Los manifestantes se congregaron frente al juzgado, algunos furiosos, otros en apoyo, pero todos con la mirada fija en las mismas pantallas digitales que reproducían, una y otra vez, la sonrisa de Knox dando paso a la confusión, y la confusión convirtiéndose en miedo. Knox estaba sentado con un mono naranja dentro de una cámara federal segura en el 3er piso, reservada para casos judiciales de alto riesgo, con las muñecas atadas y el cabello peinado hacia atrás por el sudor en lugar de la confianza. Todos comprendieron la ironía. Esta era la sala del tribunal donde una vez rió. Ahora,
Era el lugar donde la justicia reiría por última vez. Al comenzar el juicio, la jueza Loretta Mays tomó posesión del estrado con la misma calma que siempre lucía como una armadura. Su cabeza calva persiste. Su mirada permaneció fija. No miró a Knox cuando entró. Miró la sala, a la historia, a cada víctima que alguna vez se tragó el dolor para sobrevivir. Su señoría, presentamos un caso no solo de violación personal, sino de corrupción institucional y agresión racista perpetrada por alguien que juró hacer cumplir la ley, dijo el fiscal en voz alta. Las pruebas eran muy precisas. Imágenes de vigilancia, intercambios de correos electrónicos, testimonios de más de 15 víctimas anteriores del abuso de Knox. Una de ellas, una compañera agente de color, lloró en el estrado tras relatar la infame declaración de Knox de que a los jueces que no obedecen se les debe obligar a obedecer, y como solían llamarlo, un infractor. Cada palabra impactó la sala como un mazo. Pero el momento más impactante no provino de las pruebas, ni de los abogados, ni siquiera de los testigos, sino del silencio. Desde el momento en que Loretta Mays pidió un receso, se levantó del estrado y bajó lentamente las escaleras para caminar hacia Knox. No dijo ni una palabra. Simplemente se detuvo frente a él, la sala conteniendo la respiración. Knox levantó la vista, con los ojos abiertos y la postura encogida. Su sonrisa había desaparecido. También su arrogancia. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Loretta le sostuvo la mirada durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Luego se giró, regresó a su estrado y dijo: «La sesión se reanudará en 15 minutos». Fue un gesto que no necesitaba palabras. El poder no necesitaba gritar. Ya no. La defensa de Knox empezó a desmoronarse al tercer día del juicio como un traje barato. Su abogado alegó tensión mental, estrés, falta de intención. Sin embargo, el jurado pudo verlo todo, incluidos los correos electrónicos, la cronología y la alegría, tal como lo permitió el juez, designado por el Tribunal de Circuito para garantizar su imparcialidad. Y cuando finalmente llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, la galería estalló, no en vítores, sino en una extraña exhalación colectiva. La justicia había sido paciente, pero había llegado. Loretta no lloró, no sonrió. Simplemente firmó los documentos de la sentencia y se los entregó al alguacil. Afuera, los periodistas le rogaban que declarara. Pasó junto a ellos en silencio. Su calva aún al descubierto. Su poder era innegable. El hombre que la humilló era ahora solo un nombre más en el sistema del que una vez se burló, y la mujer a la que intentó menospreciar había elevado la justicia a algo sagrado de nuevo. Loretta se sentó sola en su habitación esa noche, se quitó las gafas y miró la foto descolorida de su madre enmarcada detrás de su escritorio. «Por fin me oyeron, mamá», susurró. Sin embargo, era consciente de que el verdadero ajuste de cuentas no solo involucraba a Knox. Se trataba de los millones de mujeres que eran como ella y los cientos de hombres que eran como él. ¿Y el mazo de la historia? Apenas había comenzado a caer. La sala del tribunal estaba abarrotada de medios de comunicación, activistas, funcionarios judiciales y ciudadanos atónitos que alguna vez creyeron que ciertos uniformes otorgaban inmunidad. Ese día, los papeles se invirtieron, y la justicia se había revestido de una simetría poética. Era el día de la sentencia del exoficial Bradley Knox, pero nadie podría haber predicho el simbolismo que estallaría como una llama en medio del procedimiento. Se redobló la seguridad, no por temor a la violencia, sino porque el juzgado se había convertido en un monumento viviente, un campo de batalla donde la nación acudía a observar cómo se vería la justicia cuando finalmente se volviera contra sus abusadores. Las cámaras esperaban afuera como buitres, mientras que adentro la multitud guardó silencio cuando se abrió la puerta de la sala y entró la jueza Loretta Mays. Todavía calva, todavía serena, pero hoy algo era diferente. No entró vestida con su toga inmediatamente. Como una pausa deliberada en el ritmo, la llevó colgada del brazo izquierdo. Su presencia era un trueno en silencio. Caminó hacia su estrado con la misma calma e implacable agilidad con la que una ola lenta se acerca a la orilla. El silencio creció hasta el punto de que parecía que las paredes se derrumbarían cuando finalmente se echó la toga sobre los hombros y se sentó. Tras una breve demora, trajeron a Knox, con las muñecas esposadas y su mono naranja como único color en su cuerpo, el mismo hombre que antes había declarado que ese atuendo solo debía ser usado por individuos específicos. Ahora le sentaba como una confesión. Miró a su alrededor, esperando compasión, algún favor, algún eco del hombre que una vez fue. Pero la sala no le mostró nada. Nada más que miradas vacías,
Algunas críticas, otras tristes y otras esperando que la historia hablara con una sentencia. Tras ajustarse las gafas y abrir el expediente que tenía delante, Loretta levantó la vista. El tribunal permitirá una breve declaración del estrado, dijo, con la voz cortando la tensión como un bisturí. ¿De mí? Nadie se movió. Hace varios meses, continuó, mientras presidía un caso no relacionado, este tribunal fue violado de una manera tan personal, tan deliberada, que sacudió los cimientos mismos de lo que representa esta toga. Un oficial uniformado, bajo falsas excusas, entró en mi despacho y, en un alarde de arrogancia y odio, me agredió con la intención de humillarme y deshumanizarme. Ese oficial, ahora el acusado en esta sala, me pasó una navaja por el cuero cabelludo como si su poder le diera derecho a oponerse a mi dignidad. Se agitaron murmullos, que luego se silenciaron rápidamente. No tomé represalias violentas. No huí de esta sala. No abandoné mi deber. Llevé la cicatriz. La llevé ante el público no como una herida, sino como una bandera. Porque, independientemente de lo que le hicieran a mi cuerpo, mi espíritu, mi autoridad y mi compromiso con la justicia permanecieron intactos. Cada palabra cayó como una piedra sobre un cristal, y nadie, ni siquiera los taquígrafos judiciales, se atrevió a bajar la vista para escribir. Señor Knox, continuó, dirigiéndose al hombre que una vez se burló de ella, creyó que burlarse de mi apariencia, violar mi privacidad e insultar mi pasado lo convertiría en intocable. Creyó que la placa en su pecho lo protegía de la ley. Pero lo que olvidó es que la ley no se arrodilla ante los uniformes. No sirve a los egos. Y, desde luego, no se doblega ante las herramientas de los racistas. Knox abrió la boca, pero no pronunció palabra. Con las manos cruzadas, Loretta se inclinó hacia adelante. Antes de dictar sentencia, quiero que recuerde una cosa. Señor Knox, no solo intentó humillar a un juez. Intentó humillar a la justicia. Y la justicia tiene más memoria que usted. Hizo una pausa y luego continuó, con la voz más baja y firme. Este tribunal lo condena a 17 años de prisión federal por delitos de odio, obstrucción a la justicia y agresión a un agente federal. Cumplirá su condena en un centro determinado por el Servicio de Alguaciles Federales, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Además, perderá todas sus pensiones, insignias y honores de inmediato. Golpeó el mazo una vez, pero luego se puso de pie. Y lo que sucedió a continuación fue tan simbólico, tan nítido, que ni siquiera las cámaras de noticias lo captaron con la suficiente rapidez. Loretta bajó del estrado. Un asistente trajo una silla con ruedas. Ella se acercó y se sentó. Luego señaló su asiento, que estaba en un estrado elevado. Señor Knox, ya que estaba tan ansioso por dictar como debían verse los jueces, lo invito ahora a mirar ese mismo estrado desde abajo. Mírelo, téngalo presente. Este estrado que una vez faltó al respeto, ahora lo mira como cualquier otro hombre que se creía superior a la justicia. El gesto no estaba en el código legal, ni siquiera era necesario, pero era perfecto. La imagen se grabó a fuego en cada testigo. La jueza negra calva, una vez burlada y violada, de pie con autoridad mientras su abusador estaba sentado encadenado debajo del mismo estrado que profanaba. Knox tembló, con los labios crispados, pero no habló. Y en ese silencio, la sala del tribunal estalló en una ola de aplausos silenciosos, no fuertes ni caóticos, sino aplausos lentos y dignos de las víctimas, los secretarios judiciales e incluso algunos policías que habían acudido a presenciar la conclusión del juicio. Hoy, la justicia no gritó, no rugió, simplemente miró a un monstruo a los ojos y le recordó que la dignidad no es algo que se pueda afear. Nace de la resiliencia, se forja en silencio, y cuando ese silencio finalmente habla, no se puede deshacer. El tribunal permaneció más silencioso en las semanas siguientes, pero su silencio no era vacío, era reverencia, la quietud que perdura después de que algo sagrado sucedido. El mundo había presenciado a una jueza federal negra resurgir de la humillación, el ridículo y la indigencia con el fuego forjado por la dignidad en lugar de la venganza. La jueza Loretta Mays no solo había presidido la justicia, la había encarnado. Había transformado el instrumento que se había utilizado para humillarla en un símbolo de poder que trascendía los tribunales, los medios de comunicación y la nación. Pero no había terminado. Mientras Bradley Knox permanecía en prisión federal, con la documentación firmada, las apelaciones denegadas y la placa que una vez portó de vuelta por correo en desgracia, Loretta preparaba algo mucho más grande que una sola condena. Estaba construyendo un legado. Se había propuesto un proyecto de ley, nacido de las cenizas de su humillación, que ganaba terreno en el Senado.
La Ley de Integridad y Protección Judicial, una ley que consagraría cualquier agresión, física o simbólica, contra un juez en ejercicio como delito de odio federal si estaba motivada por prejuicios raciales, de género o históricos. Las imágenes de su sala de audiencias, la mujer negra calva en el estrado, el agente blanco esposado debajo de ella, se imprimieron en periódicos, se compartieron en murales y se debatieron en las aulas. No solo había hecho historia, la había hecho innegable. Y, sin embargo, en su despacho seguía siendo la misma. Una mujer con un escritorio destartalado, 2 fotografías, una de su madre fallecida y otra de ella graduándose de la Facultad de Derecho, y ahora una copia enmarcada de la sección rapada de su cuero cabelludo. No era un premio, era una promesa. Una tarde, un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho negros la visitó. La miraron con asombro mientras los saludaba, todavía calva, todavía radiante de serena seguridad. Una chica preguntó en voz baja, «Señora, ¿tuvo miedo cuando le hizo eso?» Loretta asintió una vez. «Sí, no por mí, sino por lo que significaba, si me callaba, si no me resistía». Esa aprensión persistió. Simplemente no la dejé ganar. Otro estudiante preguntó, «¿Alguna vez has deseado haber contraatacado en ese momento? Físicamente, quiero decir». Loretta esbozó una sonrisa deliberada y lenta. «Si lo hubiera hecho», dijo, «lo habría convertido en venganza. De esta manera, lo convertí en verdad. Y la verdad no hiere. Entierra». Salieron de su despacho transformados, no por lo que dijo, sino por su postura. Pasaron los días, luego las semanas. La sentencia de Knox se convirtió en una nota a pie de página en los libros de texto políticos. El alcalde que una vez lo nominó renunció discretamente. El alguacil que se mantuvo al margen durante el asalto se enfrentó a su propio tribunal y fue despojado de su placa. ¿Y la jueza Loretta Mays? Siguió gobernando desde su estrado. Incluso cuando expiró su mandato, fue reelegida por unanimidad. Pero lo más importante es que se convirtió en un símbolo no de lo que le hicieron, sino de lo que hizo en respuesta. Una mañana de otoño, casi un año después del incidente, un conserje del tribunal encontró un sobre escondido debajo de la puerta del despacho de Loretta. Sin remitente. Solo una línea escrita en mayúsculas. «Tú no le rompiste. Yo sí». Dentro, una sola medalla de reconocimiento policial, la misma que Knox había exhibido en entrevistas. La había enviado desde la prisión. Loretta no sonrió, ni se inmutó. Colocó la medalla en una caja sin etiqueta y la colocó en el estante más alto de su oficina. Luego se sentó, abrió su expediente y comenzó los procedimientos del día. Ya no la definía lo que había sucedido. La definía como se había levantado de ello. En todos los tribunales de Estados Unidos, el retrato de los jueces con togas negras colgaba ahora junto a una nueva clase de imagen. Una mujer poderosa con la cabeza rapada y ojos que transmitían furia y perdón. No había alzado la voz. No había alzado los puños. Pero había levantado el peso de siglos en una sola mirada. Y al hacerlo, le recordó al mundo algo que todo tirano olvida. La justicia no está en la toga, el tribunal ni la placa. Está en el espíritu de quienes se niegan a permanecer en silencio. Una mujer habla con el filo de un mazo en el momento presente, desnuda y llena de cicatrices.